buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Durante su viaje por varios países de Europa, el presidente Iván Duque, a nombre del país, le pidió a la UNESCO que la bahía de Tribugada sea declarada como área protegida y patrimonio para la humanidad. Pues la petición se hizo durante el One Ocean Summit en Francia. Además, Duque anunció que se va a declarar el 30% de reserva marítima en Colombia y que se prohibirá la pesca de tiburones y que en el 2030 desaparecerán los empaques de un solo uso. Pues vamos a detenernos esta noche en el significado de estos anuncios, de estos compromisos. Para ello hemos invitado al capitán Francisco Arias, el director de INVEMAR, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras. Gracias por estar con nosotros, capitán. Buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches, Daniela. Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto para atender todas las inquietudes que ustedes tengan. ¿Qué lectura, cómo interpreta usted, cómo recibe esos compromisos del país en materia ambiental? Daniela, son bastante ambiciosos, son en realidad un reto de nación. Creo que de alguna manera muestra, yo diría que más que el liderazgo de un gobierno, el liderazgo de un país ante el mundo que desde hace muchos años ha estado propiciando y abogando porque haya una nueva lectura de conservación de las áreas marinas. De hecho, desde, yo diría que principios del siglo, hemos desde el INVEMAR y llevando la vocería de Colombia entre distintas instancias internacionales, la necesidad de aumentar la representatividad de las áreas marinas en materia de conservación. De hecho, en esas épocas, a finales del siglo pasado y principio de este, apenas el 1.2% de nuestras áreas marinas estaban bajo alguna figura de protección. Hicimos un análisis de vacíos de conservación y encontramos que prácticamente había alrededor de unos 34 sitios necesarios de ser protegidos en nuestro Caribe, alrededor de unos 20 en el Pacífico. Dentro de esos, pues ahí está precisamente Tribugada. Cuando hablo del Caribe, hablo de todas nuestras aguas, incluyendo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y como decía, es realmente una visión de futuro, de protección, de conservación, de ejemplo ante la comunidad internacional, pero es retador. Declarar las áreas no es solamente asignar un territorio, definir unos espacios, una delimitación, sino que incluye otra serie de acciones, tal vez más complejas en esa etapa subsiguiente, que es, primero, construir los planes de manejo, cómo se van a administrar esos territorios. Administrar un territorio marino protegido es completamente distinto, enormemente complejo en el mar, a diferencia de lo que ya es complejo en tierra, en el mar es mucho más. Y por supuesto, cuáles van a ser los mecanismos de vigilancia, de seguimiento, de ver si esa decisión tiene un efecto positivo y quiénes van a ser los actores responsables de ese cuidado. Pues entiendo entonces que esa intención no es nueva, la de proteger, y qué bueno que nos contextualice y nos cuente como un poco en qué va eso y cuáles son esas áreas que tanto urgen garantizar su protección. Quiero detenerme entonces en ese 30% que menciona el presidente de nuestras áreas marítimas como áreas protegidas. ¿Qué significa esa intención y qué representaría? Sí, como tú lo dices, no es un tema nuevo. De hecho, en la Convención de Biodiversidad hicimos un compromiso por allá hace bastante tiempo, en el 2007. Colombia fue líder en ese momento. La delegación que estuvimos en esa COP en Malasia, me acuerdo, en Kuala Lumpur, con Julita Miranda, Gonzalo Andrade, colegas, pues, todos reconocidos, y bueno, con el equipo del INVEMAR, hacíamos la apuesta de que al menos todos los países con costas en el mar hicieran una apuesta por declarar al menos en esa época el 10% de su territorio marino como zonas protegidas al 2010. No se alcanzó, nunca cumplimos, se revisó esa meta y se extendió hasta el 2020 y pocos países alcanzamos ese compromiso del 10% de áreas marinas protegidas al 2020. Colombia sí cumplió
llegamos al 14% a través de una serie de mecanismos que logramos consolidar, no solamente con parques nacionales, con las autoridades ambientales locales, con la sociedad civil, con las comunidades. Este es un tema que a mí me gusta también plantear y tal vez haga un comentario sobre esto. Y en esa misma línea, digamos que la comunidad científica, la comunidad ambientalista y los gobiernos siguieron trabajando y se apostó por aumentar esa cobertura ya no al 10% como se había definido al 2020, sino al 30% en el 2030. Y esa es la meta que quedó definida en la Convención de Biodiversidad, en los distintos otros mecanismos de desarrollo sostenible, por ejemplo los ODS, en donde Colombia también jugó un papel clave en la definición de muchas de las metas que quedaron en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en concreto en el 14, que es el que hace referencia a los mares, esta cifra, este porcentaje quedó consignado como meta universal. Todos los países hicimos ese compromiso. Como comenté, Colombia está pues obviamente en este compromiso seriamente involucrada. Ya alcanzamos el 14, entonces en términos matemáticos, llamémoslo así, nos haría falta el 16% de esas áreas para alcanzar el 30 al 2030, y lo que este gobierno ha propuesto es que con base en cosas que ya hay construidas, en elementos de información que hemos venido consolidando, podamos, esa es la meta del gobierno, antes de terminar este año, tener ese 30%. Como dije, en el caso de lo marino sería el 16% faltante al 14% que ya tenemos en este momento declarado. Lo segundo, ¿qué significa en términos de conservación? Y aquí pues es donde yo quiero hacer énfasis. Áreas protegidas abarcan una serie o un número de categorías que están definidas en la normatividad interna del país. Son áreas que, dependiendo de las características, de los valores ambientales, de los objetos de conservación que se identifican en ese territorio, tienen distintas definiciones. Adicionalmente, las áreas protegidas pueden ser del orden nacional, que son las que administra parques nacionales, que tal vez son las áreas que más se conocen o las que, digamos, tienen unas categorías de conservación más reconocidas por el público en general, pero hay también áreas regionales, que son las que administran las corporaciones autónomas regionales, que hay que decirlo, en el caso de lo marino han sido altamente efectivas. Ahí ha habido un compromiso y una contribución muy importante, especialmente porque estas áreas, las regionales, tienen una fuerte componente de relacionamiento con las comunidades que están en el territorio, que es tal vez uno de los grandes retos que tenemos en el país. Capitán, quisiera para entender un poco más... Que las comunidades participen en ese ejercicio. Quisiera que para aterrizar un poco más ese concepto de áreas protegidas, significa que ¿nos puede dar tal vez un ejemplo con alguna de esas áreas que pasara? Sí, claro. ¿A cuidado, a conservación, a protección de organismos como, por ejemplo, parques nacionales, o estamos hablando de cuidado de comunidades, al cuidado de comunidades de qué tipo? Como para entenderlo un poco más en la práctica. El ejemplo que para nosotros es icónico del Distrito Regional de Manejo Integrado de Cispatá, La Balsa Tinajones, que es una zona protegida, es un área marina protegida declarada en el territorio Caribe, en la costa de de Cispatá, mencioné, ¿sí? Cispatá en el Golfo de Morrosquillo, al sur del Golfo de Morrosquillo. Esta es un área que hace parte del delta del río Sinú, un área de una importancia ecológica enorme, porque esta área es tal vez la zona de manglares en el Caribe más conservada. Ahí había unos objetos de conservación críticos, por ejemplo, manatíes, ciertas especies de aves, el caimán aguja, que estaba siendo sujeta de un número de presiones. Por un lado, presiones para construir un puerto, por otro lado, presiones por ganadería, por otro lado, presiones por agricultura, y unas comunidades que empezaban a sentir estas presiones, que tenían unas
prácticas ancestrales muy, muy amigables con el medio ambiente, pero que económicamente no estaban funcionando para ellos. Entonces, teníamos el riesgo de que migraran hacia esas otras actividades, amenazando la estabilidad de esta zona. Se declaró el área un distrito regional de manejo integrado. En conjunto, la corporación, con base en la información que proveyó el INVEMAR, y se hicieron unos acuerdos de gestión con las comunidades. Las comunidades se convirtieron en actores principales de conservación, definieron unas nuevas formas de utilización del territorio que tuvieran que ver con sus prácticas ancestrales, pero también que ofrecieran nuevas alternativas, por ejemplo, ecoturismo, avistamiento de aves, actividades que finalmente se sostienen es porque la naturaleza está radiante, está viva. Por supuesto, en la medida en que esa condición se mantenga, se valoriza más el territorio y eso se representa en recursos para esas comunidades. Y finalmente, con ayuda de ONGs, en este caso CI, OMACHA, sí, otros socios en el territorio, logramos montar el primer proyecto de carbono azul, que es la forma como los ecosistemas marinos depositan carbono, y entrar en el escenario de bonos de carbono para este territorio. Capitán. Ese territorio está hoy protegido, está siguiendo actividades económicas sostenibles y ya se convirtió en un modelo de gestión de pago por servicios ambientales y de venta de bonos de carbono que se redimen estos rendimientos económicos en beneficio de las comunidades. Ese pues es un gran ejemplo, exacto, y un gran ejemplo inspirador y que nos puede dar pues una luz de lo bueno que pasa cuando ocurren ese tipo de noticias de protección. Ahora mi pregunta es, ¿qué sigue? Bien, se hizo la petición, ¿qué pasa para que sea una realidad, para que realmente cumplamos ese porcentaje, esa meta que se ha propuesto de proteger esas áreas naturales? Bueno, en términos del gran panorama del 30%, como les conté, falta el 16%. En este momento estamos recogiendo los análisis de vacíos de conservación que habíamos hecho en el pasado. Se los hemos presentado a parques nacionales, a las corporaciones, al ministerio, digamos, en términos generales, para que arranquen el procedimiento que está establecido en la ley, la hoja de ruta para la declaratoria de estas áreas, que pasa, bueno, primero por consolidar una base científica muy robusta, que justifique claramente la declaratoria de un área, que identifique los objetos de conservación, que identifique las actividades humanas que están ahí presentes para que no se pongan en riesgo, en este caso particular en las costeras, especialmente los modos de vida de las comunidades. Y este material se le entrega a la Academia de Ciencias, que tiene una comisión especial independiente de expertos, de científicos, que hacen un análisis y unas recomendaciones para su declaratoria. La declaratoria la hace el ministerio a través de una resolución, pero la clave de esto es que la información que se provea pues tenga todo el rigor y toda la base científica que permita justificar esto. El gobierno ha hecho tres, digamos así, apuestas en lo marino en este momento. Una, en un área especial que tenemos en el Caribe, que es la Cordillera Beata, un área enorme desde el punto de vista de la superficie, del hectareaje que tenemos ahí. Otra en el norte del Pacífico colombiano, frente a las costas del Chocó, y la ampliación de otros espacios en áreas protegidas ya declaradas, bien sea para aumentar el área o para aumentar, llamemos así, el rigor de las medidas de protección de esos espacios. Dentro de esto tenemos una pieza clave, que es, una vez declarada el área, una vez definidos los espacios, digamos las fronteras, la construcción de los planes de manejo. Esto es absolutamente crítico. El plan de manejo es el que va a indicar cuáles van a ser los usos o los no usos. A mí me gusta decir áreas protegidas, no quiere decir áreas prohibidas, pero sí con unas reglas de juego estrictas en materia de preservar los valores ambientales que están ahí identificados. Y aquí también juega, digamos, el papel de la ciencia, de identificar cuáles son las actividades, cuáles son los límites que le tenemos que poner a esas actividades para que esa área sea
sostenible en el tiempo desde el punto de vista ambiental, pero también no se convierte en una amenaza a los modos de vida de las comunidades. Ahora, capitán, en el caso del Golfo de Tribugá, ¿cuál sería su importancia al lograr esta protección? ¿Por qué es tan necesario? ¿Por qué se debe declarar como patrimonio de la UNESCO? Bueno, el Golfo del Tribugá ya tiene una figura de protección, es un distrito regional de manejo integrado declarado por la Corporación Autónoma del Chocó, después de un proceso muy interesante de concertación con comunidades, con pescadores, con actividades turísticas que se dan en la región, y que definió este espacio como un distrito regional de manejo integrado. Llevarlo a un reconocimiento internacional, como es la declaratoria de una reserva de biosfera dentro del modelo de hombre y biosfera de UNESCO, tal cual está declarado el archipiélago en la reserva de Sea Flower, sería un modelo, digamos, en paralelo a esto, le otorga, bueno, primero un reconocimiento universal, que es clave para tener la atención del mundo en este espacio. Tribugá está, todos sabemos, siendo objeto de distintas presiones, pudiéramos ponerlo un poco entre comillas, de desarrollo, cosas pues, que pueden ser discutidas a la luz de las posibilidades y de los potenciales de ese territorio, desarrollo de otras formas, de otros modelos ambientalmente sostenibles. Y yo creo que esta apuesta, digámoslo así, de parte del gobierno, le va a ayudar al territorio a mantener ese estatus que ya alcanzó con esa declaratoria de Distrito Regional de Manejo Integrado, a ponerlo en un escenario internacional en donde Colombia hace unos compromisos serios de conservación, nos obligamos ya no solo ante nosotros mismos, sino también ante el mundo, y yo creo que va a ser importante esta apuesta, como la llamo. Ahí también hay que seguir una hoja de ruta, hay que presentar la documentación, llevarla al Comité de Hombre y Biosfera de la UNESCO, eso tiene que tener pues todo un análisis y un respaldo desde el punto de vista científico, pero Colombia en este caso, o en estos casos, y en las otras reservas de biosfera que tenemos en el territorio nacional, hemos sido muy juiciosos, muy rigurosos. Yo te cuento que con mucho orgullo lo decimos, la solicitud que hicimos ante UNESCO para la declaratoria de la reserva de biosfera de Sea Flower, sí. Normalmente en el comité en UNESCO pasa varias rondas, buscan expertos. En nuestro caso pasó en la primera vuelta. Fue de las pocas solicitudes de declaratoria que en la primera reunión se reconoció la importancia, se reconoció el nivel científico de nuestra propuesta y se aprobó. Eso fue realmente un hecho histórico para nosotros, pues los que estamos en los temas ambientales, más en los marinos. Para el INVEMAR, que fue el que construyó el documento con Coralina y el Ministerio en su momento, y para el país, por supuesto. Yo esperaría que en este caso podamos tener también un resultado similar. Capitán Francisco Arias, hablemos ahora de la pesca de tiburones. ¿Es posible ponerle freno? Muy difícil, Daniela. La pesca de tiburón típicamente pues, es una pesca de anzuelo, llamémoslo así, es una pesca que digamos, la posibilidad de ser muy selectivos en la captura del tiburón, o cuando cae como pesca incidental en los arrastres, generalmente ya un poco de tallas menores, son muy difíciles de controlar. Por eso pues, se habla de pesca incidental. Normalmente los tiburones no son, salvo el aleteo, que es una práctica brutal y absolutamente despreciable, salvo el aleteo, en general el tiburón aparece como pesca acompañante de otras actividades de pesca. Entonces es bastante compleja la posibilidad de controlar el que aparezcan o que queden atrapados en las redes. Yo creo que las medidas, digamos, coercitivas que se están pensando tienden precisamente a desestimular claramente el aleteo, que es, como dije, una práctica absolutamente inhumana, bestial, o sea, no tiene ninguna lógica en este momento, pues, y más con la situación de amenaza que tiene las especies de tiburón, y obviamente prohibir cualquier tipo de comercialización para que no entren dentro del circuito económico pues, de la pesca, pero va a ser muy complicado, muy compleja Me llama la atención
Me llama la atención que en los últimos 3 años hemos tenido 3 momentos claves. En el 2019 recuerdo que el gobierno autoriza la pesca. En el 2020 ya nos están hablando de prohibirla y este año nos están hablando de protegerla. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿O influye en algún mercado internacional para esa toma de decisiones? ¿Qué es lo que pasa? Yo diría que, bueno, primero hay un tema de evidencia científica que están, digamos, ya entrando claramente pues, en las estadísticas, está apareciendo, digamos, la pesca, eso es lo que prende las alarmas claramente. Lo otro es que los sitios donde se estaba dando alguna actividad de pesca, aleteo principalmente, eran precisamente áreas digamos que tenían figuras de protección, pero que no eran lo suficientemente estrictas para poder entrar a regular y a, digamos así, prohibir de una manera fuerte y tener herramientas de sanción y de perseguir a los infractores en esto. Entonces yo creo que va en ese sentido. Aquí desafortunadamente hay un mercado muy importante en Asia. Las aletas de tiburón, que pues son el gran producto, digamos, que se deriva de ahí, tienen unos precios pues absolutamente absurdos, tienen una cantidad de creencias y de mitos alrededor de las aletas y además lo utilizan como elementos, digamos, gourmet especialísimos en las fiestas, en los matrimonios, etc. Entonces se vuelve un bien de un precio escandalosamente alto y eso pues propicia, como cualquiera de estas actividades ilícitas, el que se arriesgue por vender ese bien teóricamente preciado para esas culturas. Entonces, complicado. Es un tema bastante complejo. Sí, de acuerdo. Sí, señor. Capitán, y acabar con plásticos de un solo uso antes del 2030. ¿Cómo ve usted ese propósito? Los plásticos, como colegas que hemos trabajado bastante en esto, y el instituto tiene pues un trabajo de seguimiento a plásticos y microplásticos en las aguas marinas. Los plásticos son maravillosos porque son eternos y los plásticos son terribles porque son eternos. Hay una serie de, digamos, actividades que la humanidad, en donde los plásticos, sin ellos no sobreviviríamos, llamémoslo así, ¿no? En los temas médicos, en los temas de salud pública, el plástico es clave para todo el manejo de aislamientos, de protección a productos, en alimentación, en fin. El lío es el mal uso y el mal manejo de los plásticos. Yo miraba cómo en algunas sociedades hay una absoluta disciplina en el manejo de los plásticos. En Japón todo el plástico se recoge. El plástico es petróleo, es un derivado, es el valor agregado del proceso del petróleo. Japón tiene serias dificultades y más ahora que decidieron suspender sus plantas de energía nuclear para el petróleo que necesitan para alimentar sus térmicas. Y todo el plástico se recoge, se procesa, se introduce en la cadena de energía, de producción de energía, y eso ha evitado que toneladas, miles de toneladas de plástico lleguen al medio ambiente y por su conducto a los mares, que son pues, el depositario final de todos estos plásticos. Entonces necesitamos, bueno, por un lado, una disciplina social muy comprometida en el manejo de los residuos. 2, unos sistemas llamémoslo así, de basuras, de procesamiento y de manejo de basuras que sean eficientes. Hemos visto cómo en ciudades más o menos organizadas, en las ciudades grandes, hacemos separación en nuestras casas, utilizamos las bolsas, pero después van y se mezclan en los botaderos. O sea, ahí perdemos pues toda una oportunidad. Y en la mayoría de las poblaciones pequeñas, en los caseríos, en todo el resto del territorio nacional, en donde no hay absolutamente ningún tipo de protocolo en el manejo de basuras, pues todo esto va directamente a los cauces y de ahí a los ríos. Entonces es un esfuerzo que tenemos que hacer, pero que pasa más allá
unas prohibiciones o unos mecanismos pues, de coercitivos, llamémoslo así, de unos temas de conciencia pública, de educación y de encontrar unas facilidades que hagan que las comunidades, digamos, al tener esa conciencia, también tengan una respuesta de que su disciplina social se convierta en realidad en los otros procedimientos y en el otro manejo. Ahora, sabemos y que es un tema que nos toca a todos, en el que sí, todos correcto. tenemos responsabilidad, ¿no, capitán? No hay duda, Sí. sí, no hay duda, y en esa dimensión la comprendo en la comunidad, en la sociedad, en el Estado, por supuesto, en la industria. Aquí hay unos temas Sí. de oportunidades económicas importantísimas. Mucha de ese plástico podría reciclarse, reutilizarse, esa famosa ecuación de las 3 R's que hoy sabemos que son en realidad 5 R, ¿no? De reducir, reutilizar, reciclar y de repensar y de reestructurar, ¿no? Que serían como las dos siguientes para abordar el tema de los plásticos. Mira, los plásticos tienen, además de los impactos que, digamos, son típicos, en términos de biología, se han convertido en vectores de especies invasoras. Dentro de los plásticos se meten especies que normalmente no cruzarían el océano y llegan a otras latitudes, llegan a otras costas, ahí se desembarcan, llamemos así, del plástico e invaden otros y hacen un daño terrible. Si fuéramos más conscientes de eso, otra sería nuestra realidad. Pues se nos agota el tiempo, infortunadamente ya terminamos nuestra conversación. Me encantaría seguir hablando con usted porque realmente son temas tan importantes. Hablamos de la protección de nuestras áreas naturales, de nuestros mares, del uso del plástico, la pesca ilegal, en fin, tantos temas que realmente pues tenemos que dedicarles mucho más tiempo. Le agradecemos, capitán Francisco Arias, director de Invemar, por su tiempo, por su exposición esta noche. Y siempre a la orden. Gracias. Gracias, y así terminamos por hoy. A ustedes, gracias por conectarse con nosotros. Esto fue Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Que tengan buena noche y que tengan feliz fin de semana. Hasta entonces.